es igual de dramático que a este momento y con las necesidades que hay, la ejecución de la ciudad esté tan bajita y por lo tanto no haya todavía un aseguramiento en ese cupo de endeudamiento. Para que el distrito pueda tener ese cupo de endeudamiento, para poder realizar esa operación del crédito público, pues se necesita demostrar que requiere de esos recursos. Si por el contrario la administración o las finanzas del distrito tienen en sus cuentas bancarias suficientes recursos, pues ningún ente bancario le hará el giro por esos recursos. Y hay la importancia que el cupo de endeudamiento sea el resultado de demostrar la capacidad de gestión y de ejecución sobre la cual mencionó la concejala Bastidas. Y el problema de no estar ejecutando los recursos que ya tenemos no solo está asociado a no poder recibir ese cupo de endeudamiento que se necesita por las razones ya expuestas, sino que además abre una discusión más profunda y es por qué la administración no está ejecutando los recursos en el momento más crítico financiera, económica y socialmente en la historia reciente de nuestra ciudad. Por un lado, hay existencia de liquidez. Al haber existencia de liquidez, realizar esa operación de crédito público pues es innecesaria. Como cuando alguien quiere ir a pedir un crédito a un banco, pues miran su historial crediticio, miran si está reportado en Datacrédito y si tiene suficientes recursos ahorrados, pues el cupo que le prestarán será menor al solicitado. Y lo mismo pasa en esta situación. Y el segundo paso es que se necesitan evaluar las condiciones de los créditos. Eso está en el marco del decreto 714 de 1996. Esta diapositiva es un contexto frente a la situación en la que está la ciudad para poder realizar esa operación de crédito público. Miremos entonces por qué hay existencia de liquidez. Revisando la ejecución del primer trimestre del SECPLAN, corte 31 de marzo del 2021, ya pasó abril, pasó medio junio, puede que estas cifras hayan cambiado un poquito, no creería que cambiaron a un 100%, pero fíjense estas en estos 5 puntos concretos, unos patrones de diagnóstico frente a la inejecución del presupuesto de la ciudad. Por un lado, no se ejecutaron inversiones que hacían parte de metas urgentes para la reactivación en el primer trimestre del 2021 y los pasaron para el segundo trimestre del 2021. Un ejemplo concreto, apoyos económicos a 4.500 hogares. No se ha hecho esa ejecución, se pasó para el segundo trimestre. Los comedores móviles para la entrega de comida caliente. En el momento más crítico social de nuestra historia reciente de la ciudad, ese presupuesto no se ha ejecutado en el 100%, genera liquidez, no podemos realizar ese cupo de endeudamiento y no se están entregando en su totalidad kits alimentarios humanitarios. Se aprobó en el presupuesto 2021, se aprobó en el plan de desarrollo y somos conscientes de la importancia en este momento tan difícil. Segundo patrón de diagnóstico, metas que cancelaron, unas metas urgentes que superan a la pandemia. Una muy concreto, beneficiar 11.000 hogares con subsidios solidarios de arrendamiento durante la emergencia del COVID-19. Revisamos el plan, se cancelaron. Esos subsidios al arriendo para 11.000 hogares que se están viendo afectados por el COVID-19 no se están ejecutando en el momento más crítico en la historia reciente social de nuestra ciudad. Tercer patrón de diagnóstico, metas de reuniones con actores, pero sin acciones concretas. Hay unas metas muy rimbombantes en el plan de desarrollo que están asociadas a unos presupuestos aprobados en el Consejo Distrital. Por ejemplo, fortalecer 3.700 empresas de ciencia, tecnología e innovación. Fortalecer 3.700 empresas. El indicador de impacto, se reunieron. Hubo una reunión con una de esas empresas. Pero no estamos llegando al total de los 3.700 empresas que se aprobaron que se iban a fortalecer, o por ejemplo reactivar las 6 zonas de aglomeración,
y por lo tanto esa plata sin ejecutar guardada en los bancos, por lo tanto no podemos acceder al cupo de endeudamiento. Cuarto patrón de diagnóstico, y esto es con una gravedad adicional frente a las necesidades de esta urgencia. Adecuaciones habitacionales a 4.500 viviendas. Concreta esa meta. Adecuación habitacional a 4.500 viviendas. Al 31 de marzo, según SECPLAN, ejecución 1.94%. Insisto, puede que esto en el último mes y medio haya cambiado, pero a 31 de marzo del 2021, 1.94%. Beneficiar 6.000 hogares con subsidios para adquisición de vivienda BICIBIP con ejecución presupuestal. Ojo a esta cifra, concejala Lucía, 7.14% de ejecución. En uno de los sectores que ha demostrado además mayores encadenamientos para la reactivación económica. Un sector que reactiva empleo, un sector que reactiva servicios, un sector que reorganiza la ciudad, un sector que debe ir siempre empujando la economía, que está, según el diagnóstico del POT, entre los 2 o 3 sectores principales de actividad económica de nuestra ciudad. Y siendo el distrito el actor con el presupuesto más grande, con el bolsillo más grueso, quien tiene la mayor capacidad de poner a andar ese aparato de este sector, ejecutando en esa meta en particular de beneficiar 6.000 hogares con subsidios para BICIBIP, 7.14% al 31 de marzo del 2021. Un quinto patrón de diagnóstico, retrasos e ineficiencias administrativas. Ya lo decía usted, concejala Lucía, frente a la tropa social, y resulta que por la desactualización de la guía, esta guía no está actualizada, no se sabe muy bien a dónde es que se están o a dónde se deben focalizar esas ayudas. Por la desactualización de la guía operativa de focalización, no se han entregado transferencias unitarias condicionadas a 5.900 jóvenes. ¿Quiénes son los que más están pidiendo asistencia en este momento en las calles? ¿Quiénes son quienes más están pidiendo acompañamiento por parte de las entidades públicas? ¿Quiénes son las personas que legítimamente están pidiendo por poder construir un proyecto de vida en su futuro? Y la ciudad, por tener desactualizada la guía operativa de focalización, está dejando de asistir a 5.900 jóvenes. Están en espera 22.700 hogares pobres emergentes y alrededor de 4.000 personas adultas con pobreza oculta, en estado de vulnerabilidad. Aquí les estoy mostrando únicamente 5 patrones de diagnóstico. Ustedes conocen muy bien el SECPLAN, saben al detalle y la magnitud de cómo se van evaluando programas por programas. Aquí resaltamos unos muy concretos que están asociados con la necesidad y urgencia de la asistencia social para poder acompañar estos momentos tan difíciles, que por supuesto está relacionado con el cupo de endeudamiento, porque como lo menciono, si no hay ejecución presupuestal y si sí hay liquidez, pues esa operación de crédito público será más difícil de realizar. Segundo punto, el costo de oportunidad de no estar gestionando esos recursos del cupo es el desempleo y es la pobreza. Antes de la pandemia teníamos alrededor de 2 millones de personas en condición de pobreza, 4 millones en la clase media, que era la más grande y gruesa de la ciudad, y cerca de 2 millones en la alta. ¿Qué ha generado esta crisis económica y social? Una disminución en la clase media, en la más grande, una disminución en la clase alta y un aumento considerable de casi más de 1 millón de personas en lo que se podría considerar la clase pobre. La pandemia ocasionó un descenso de la clase media y un ascenso de la pobreza. Ahí están las personas que debemos identificar, las cuales necesitan poder recibir ese acompañamiento por parte del distrito, que desafortunadamente no se está ejecutando. Y recuerdo también muy bien que el argumento central de la administración para poder solicitar ese cupo de endeudamiento el año pasado era precisamente para reactivar la economía. Y en un debate de control político realizado en esta comisión en febrero de este año, demostrábamos cómo el enfoque de esa reactivación económica estaba de manera equivocada buscando unos empleos que no los iba a generar en el corto plazo.
y unos acompañamientos de unos programas con impactos muy pequeños que estamos viendo en el nuevo plan de rescate social y adicionalmente con un enfoque que no tenga que ver con la feminización de la pobreza. Y ahora estamos viendo que no podemos recibir ese cupo de endeudamiento por la razón de que no se están ejecutando el presupuesto para poder asistir a esta gente que más lo está necesitando en el momento más crítico de nuestra historia reciente en términos económicos y en términos sociales. El costo de oportunidad de no ampliar el tamaño de las metas, es decir, el costo de oportunidad de mantener esas metas sin ejecutar, pues nos está llevando a una explosión social de la emergencia. Si ejecutara, si el distrito, la administración, si ejecutara al 90, 95, 100% de las metas ya establecidas, aprobadas en este consejo, estaríamos acompañando a las familias más vulnerables, pero adicionalmente con el cupo de endeudamiento que ya presentó la concejala Lucía a mayor detalle, podríamos ampliar el tamaño de los programas y focalizarlos de manera más eficiente. No es menor que no estemos ejecutando esos recursos. Y acá hay una ecuación sencilla. Para garantizar redistribución se necesitan los programas progresivos, que sin duda esta administración los tiene, sin duda están en ese plan de desarrollo que aprobamos, pero sobre todo recursos y gestión. Si no hay gestión administrativa, si no hay ejecución presupuestal, pues todo esto se queda en el papel. Todo esto se queda en discursos, todo esto se queda en campaña. Y aquí tenemos el reto más grande, y es que para poder llegar a esas operaciones de crédito público, que sería esta cuarta etapa, que les estoy poniendo un cuadrado en este momento, el distrito tiene que pasar por 3 etapas anteriores. Esto no es tan sencillo de llamar a un banco de segundo nivel de la República, a uno privado. Ay, yo necesito que me desembolse 10.8 billones que me aprobaron en el Consejo. Eso tiene unas fases. Eso es un proceso lento. En el mejor de los casos, esta línea roja que ustedes ven en la diapositiva podría tener una demora de alrededor de 6 meses, en el mejor de los casos. Pero resulta que la crisis económica la tenemos hace un año. Y todavía no hemos podido pasar estas fases. Ya pasamos la primera, que fue la aprobación del cupo de endeudamiento por parte de este consejo. Ya la concejala Lucía explicaba a detalle cuáles fueron los 2 procesos. Elaborar un plan de desempeño financiero. Luego está la utilización del CONFIS para celebrar los contratos, que no son menores. Concejala María Victoria Vargas, concejal Emel Rojas, concejal Celio Nieves, concejales, los menciono a ustedes que son quienes más llevan, concejal Álvaro Argote, concejal Atiquigua que está en una segunda fase. Sabrán ustedes la complejidad, recordarán ustedes y me corregirán que este es el cupo de endeudamiento más alto de la historia de la ciudad, lo cual lo hace aún más complejo. Por lo tanto, si tardamos en empezar a gestionar los recursos, llegaremos tarde, que ya estamos tarde, a la reactivación social y económica del momento más crítico de la historia reciente de nuestra ciudad. Para poder certificar la capacidad de pago, se hacen análisis económico y financiero de las operaciones de crédito público, se hacen unos criterios de selección a los contratistas por casi 11 billones de pesos, se le tiene que hacer una publicidad a las operaciones de crédito público y ahí sí poder hacer la celebración de las operaciones de crédito público. No es menor la situación tan crítica financiera en la que estamos. No es menor que haya habido una ejecución tan baja durante este año y medio en los momentos más críticos frente a la realidad que está viviendo la ciudad. Y por supuesto que la gran mayoría de personas que están en las calles desde hace más de 40 días están pidiendo unos cambios de fondo para poder construir su proyecto de vida. Y el sector privado tiene una gran responsabilidad. Pero el sector público, la administración distrital, el gobierno nacional deben ser los actores principales. Y Bogotá ha demostrado ser, a lo largo de sus diferentes administraciones, ser una ciudad que ejecuta, que tiene visión, que conecta con programas progresistas que se necesitan, y en este momento, con mayor razón, se debe garantizar esa ejecución.